¿Cómo estamos, familia y amigos de Watermark? Probemos eso otra vez. ¿Cómo estamos, familia? ¡Qué bien! Hoy estamos alegres de poder reunirnos, ¿verdad? Y poder aprender la palabra de Dios. Y si esa es tu primera vez, has mirado que somos muy intencionales en poner la atención en Jesús. Y todo lo que tiene que ver con la música, desde cómo hasta has sido saludado, hemos orado al respecto porque queremos que conozcas a Jesús. Él es la esperanza para nuestras vidas. Entonces estás en un lugar a donde vas a oír eso y pues el poder abrir la Biblia es un honor y privilegio. Ahora, estamos en la semana pasada empezamos una nueva serie llamada Las 7, en sí las 7 esenciales. Y verás de que como empezamos a hacer la semana pasada, en sí presenté un cuadro de referencia en cómo nosotros definimos la fe. Verás que en el meollo, en la parte del centro, puedes mirar aquí arriba, están las doctrinas, lo que históricamente cristianos a través de los siglos han aceptado como la creencia o en sí eso que es lo que guía, ¿verdad? La doctrina que lleva y es el meollo de llamarse cristiano. Después, el siguiente anillo es las convicciones, ¿verdad? Y esas no en sí son doctrinas porque no están basadas en sí lo que mucho deriva de los apóstoles, que fueron aquellos que estuvieron cerca de Jesús. Entonces después las convicciones y después hablamos acerca de las opiniones, en cómo especialmente cuando tiene que ver con la Biblia hay muchas opiniones al respecto. Entonces, pero miramos que esas no son esenciales y tampoco las preguntas en sí. Eso es lo que no nos hace cristianos. Entonces, si no vistes la semana pasada el mensaje, te quiero animar a que vayas y lo mires. Y si estás en línea, eso está ahorita en Facebook, es donde lo tenemos, pero Dios mediante lo vamos a tener también disponible en YouTube. Pero por ahora estamos pues siguiendo, y hoy empezamos en sí la primera de esas creencias que nosotros miramos que es esencial para no solo ser miembro aquí de Watermark, sino que para ser un discípulo saludable, un seguidor de Jesús que está en misión, está optimizado, está, ¿verdad? Usando todas sus habilidades, todos sus dones para el bien y los está usando de una manera óptima, ¿verdad? Entonces, la primera es que hoy vamos a hablar es la Biblia. Ahora, no sé si les ha pasado a ustedes, y me imagino que sí, porque varios de ustedes son de Latinoamérica. Pero en Latinoamérica ves que hay señales de tránsito. ¿Sí han visto las señales de tránsito? Y en las señales de tránsito normalmente hay números. ¿Han visto esas señales de tránsito donde dice 60, 80 o 90? Ahora, cuando yo estaba en el Instituto Bíblico en Guatemala, viví ahí por casi 3 años. Me recuerdo los primeros meses, especialmente la primera vez que me subí a una microbús, ¿verdad? Que chiquita, y bueno, en Latinoamérica se acostumbra, ¿verdad? Que creo que los vehículos son más chiquitos, ¿verdad? Entonces iba todo apretado, pero la primera señal que yo miré fue 90. Entonces en mi mente, viniendo de los Estados Unidos, 90 significa 90 millas por hora. Entonces yo estaba mirando al que estaba conduciendo y oye, ¿qué pasa? Dale, písale, no, dale más rápido. Pero después me doy cuenta que en Guatemala y en muchos de los países latinoamericanos no es millas por hora, sino que es kilómetros por hora. Totalmente un estándar, una medida diferente. Ahora, lo interesante es que, y esto pasa con la Biblia, es como una señal de tránsito. ¿Verdad? Si nosotros imponemos nuestra propia experiencia o lo que aprendemos en el contexto, en nuestro propio contexto, vamos a imponer nuestro propio significado a la señal, ¿verdad? O nuestro propio significado a la Biblia. Pero como miramos, así como las señales de tránsito, las que dan el significado a esas señales de tránsito, ¿quiénes son? ¿Soy yo? ¿Son las personas, los ciudadanos que viven ahí? No, ¿saben quién es? El gobierno.
La autoridad detrás de esa señal ha designado y dado el significado que es 90 kilómetros por hora, no 90 millas por hora. La velocidad va a variar mucho dependiendo en cómo uno lo ponga. Entonces, verás que igual como la Biblia, cuando nosotros entendemos la autoridad detrás de la Biblia, podemos entender por qué es que se escribieron tales cosas. Y muchas de las preguntas que quizás nos hacemos, ¿verdad?, acerca de la vida, podemos ahora nosotros aprender sabiendo que la autoridad que ha escrito la Biblia es alguien que es perfecto, es alguien que es amoroso, es alguien que es una persona uno en tres personas, alguien que tiene una historia, es un autor de una historia de amor. Entonces, cuando tú conoces el autor de aquel quien escribió la historia, vas a entender e interpretar bien la Biblia como debe ser. Entonces, en esta oportunidad yo quiero hablarles acerca de, ¿verdad?, como les dije, de nuestra creencia sobre la Biblia. Y esto es lo que nosotros creemos. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, sin error, en los escritos originales y la autoridad suprema y final en la doctrina y la práctica. Esa es nuestra creencia acerca de la Biblia. Algunos se preguntarán por qué es que estamos empezando el primer mensaje de esta serie de 7 creencias esenciales con la Biblia. Porque la Biblia es la que nos enseña acerca de quién es Dios. Nos enseña acerca de quién es la humanidad, ¿verdad? Nos enseña de qué es el plan de Dios con todo lo que ha creado. Entonces la Biblia es, nosotros creemos que es la palabra de Dios que ha sido inspirada, ¿verdad?, ha sido escrita por Dios mismo, usó diferentes personas durante diferentes siglos para enseñar de que Él es el primero Dios de todo tiempo, pero Él también es el que ha creado todo y tiene un plan con todo lo que se ha creado. Entonces, muchos se hacen la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la Biblia? ¿O por qué la Biblia es importante para nuestra fe? ¿Y cómo la podemos usar en nuestro diario vivir? Entonces, hoy quiero darles esos 3 puntos que en sí están delineados en nuestra creencia. Es que la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de la Biblia es perfecta, confiable y no tiene errores. Y de ahí vamos a hablar de la Biblia es práctica y una guía para nuestro diario vivir. Ahora, antes de seguir, quiero darle unos datos que para mí creo que son importantes para que entendamos en sí, entender que la Biblia no solo es un libro más, ¿verdad?, sino que estamos haciendo la declaración que este libro es el libro más importante que otros libros. Y, ¿verdad?, estamos haciendo una declaración que muchos no están de acuerdo con ella. Algunos dicen que la Biblia no es inspirada por Dios. Algunos dicen que la Biblia tiene errores, tanto de traducción, pero también que no es confiable porque no ha sido tratada de una manera científica. Entonces eso los lleva a hacer la declaración que la Biblia está llena de errores. Otros dicen que la Biblia es en sí, son fábulas, no son cosas verídicas. Entonces cuando oyes ese tipo de declaraciones y miras cómo es que en sí estamos nosotros poniendo importancia a este libro, que dicho sea de paso, la palabra Biblia, ¿sí saben de dónde viene la palabra Biblia? Sabes que la palabra Biblia se cree que viene de cuando los griegos conquistaron una de las ciudades en el Líbano que se llamaba Gebrel. Entonces, cuando lo conquistaron, los griegos le cambiaron el nombre y le cambiaron el nombre a Biblos o Biblón. Entonces, esa ciudad, Biblón, era una de las ciudades más que importaba el papiro, ¿verdad? A donde se escribían ciertos documentos o cosas que eran
significantes en esos tiempos. Entonces, cuando personas miraban a alguien leyendo, decían, oh, estás usando lo que se produce de biblón, ¿verdad? Entonces eso empezó a hacer un desarrollo en lo que después ahora nosotros tú y yo usamos en la lengua en español, ¿verdad? Española, usamos el término Biblia. Ahora, ves de que dependiendo con quién hables, te va a decir qué es la Biblia. ¿Sabían ustedes que, ¿verdad? Que si le preguntas a un católico romano qué es la Biblia, él te dirá que son 73 libros, no 66 como los cristianos evangélicos dicen. Entonces miras de que aún en el término de Biblia puede haber una diferencia dependiendo de cuál denominación o cuál religión eres partícipe. Por ejemplo, si eres un judío rabínico, la Biblia es solo 24 libros del texto masorético, perdón. Si le preguntas a un mormón qué es la Biblia, ellos te dirán que es el Nuevo y Antiguo Testamento, más el libro de Mormón, la Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Entonces ellos están poniendo todos esos libros y están diciendo, esta es la Biblia. Si le preguntas a un testigo de Jehová qué es la Biblia, ellos te van a decir que ellos han creado su propia versión, la cual es la traducción del Nuevo Mundo. Eso es si más la pueden bajar. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque es importante que en cuanto nosotros vamos creciendo, especialmente cuando estamos haciendo la aseveración de que la Biblia es inspirada por Dios, necesitamos definir qué es la Biblia primero. Entonces, ves de que entendiendo, ¿verdad?, de que hay diferentes definiciones del término Biblia, empezamos a hablar acerca de qué es inspirado por Dios y qué no es inspirado por Dios. Y es ahí a donde personas mucho más inteligentes que yo, teólogos, que han pasado tiempo tras tiempo y han habido concilios, ¿verdad? Han habido confesiones acerca de qué es lo que denomina el libro sagrado del cual tú y yo ahora tenemos la copia de eso. Entonces, entendiendo cómo es que se llegó a ese proceso en sí, bueno, aquí tenemos a varios profesores de la Biblia y ellos les dirán que eso es algo que no vamos a cumplir en los siguientes 20 minutos. Eso se estudia por años, porque es muy interesante cómo se ha creado el canon. ¿Han oído del canon bíblico? Eso en sí, esa palabra significa el estándar o los libros o la compilación en la cual nos vamos a regir, el estándar que vamos a usar para poder interpretarla. Ahora, como cristianos evangélicos, nosotros nos suscribimos a que la Biblia son 66 libros. Y mucho de eso ha sido porque varios de los otros libros que se le llaman los libros apócrifas, varios que lo han estudiado han mirado que no es consistente a la voz y la historia de Dios que se miran en el resto de la Biblia o de los otros libros. Entonces, ese es un debate, muchos están debatiendo por eso. Hay toda una serie que eventualmente Dios mediante vamos a hacer clases acerca de eso. Pero nosotros nos estamos suscribiendo a que la Biblia son 66 libros, ¿verdad?, escritos por 40 autores entre 1500 años en 3 diferentes continentes con 3 diferentes idiomas: hebreo, griego y arameo. Entonces, ese es lo que nosotros estamos definiendo como que es la Biblia. Ahora, ¿cómo es que se estructura la Biblia, verdad? Ahora, muchas veces personas dirán, ¿verdad?, ¿cómo es que alguien puede usar la Biblia para verificar que la Biblia es verdadera, verdad? Y verás de que lo lindo de la Biblia es que no son fábulas, sino que varios han podido probarla a través del lente histórico y han podido mirar la veracidad de cada una, hasta los personajes que se mencionan. ¿Algunos de ustedes han oído de Poncio Pilato? ¿Han oído de Poncio Pilato? Bueno, Poncio Pilato se puede verificar que vivió, fue alguien que sí es real
y puedes verificar afuera del texto bíblico, puedes verificar que él fue una persona que sí existió. Y empiezas a ver cómo es que Jesús también fue una persona que sí vivió. Entonces, eso es donde empieza a dejarnos a nosotros a decir, cuando leemos la Biblia, miramos que estamos también capturando la historia de Dios a través de los siglos, a través de los que siguen, ¿verdad?, a Jesús y están en sí diciendo que Jesús sí vivió ahora decimos el primer siglo, pero en sí muchos, y después se ajustó el calendario, es a donde empezó desde cero y empezó a contarse después de que Jesús nació. Ahora, cuando alguien me pregunta, ¿por qué es que usas la Biblia? La Biblia es verídica, la Biblia es algo que tú estás dispuesto a morir por ella. Lo único que me viene a mi mente y es donde los quiero equipar hoy a ustedes, es que para esas preguntas y para hacer esas aseveraciones, los animo a que vayan a Salmo 19. Y en el Salmo 19, vamos a Salmo 19, abran sus Biblias ahí. Y miras que en Salmo 19, el escritor está capturando sus pensamientos. Y los primeros 6 versículos está en sí declarando la majestad de la creación de Dios. Leámosla, mire lo que dice, versículo 1 al versículo 6. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y éste irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Entonces, aquí el escritor de este salmo está dándonos algo que ahora el término que se usa es la revelación general de Dios. Ves de que Dios se revela a nosotros, revela su carácter, revela su corazón, revela su plan a través de la creación misma. Y la creación está dando testimonio, ¿verdad? Los árboles, ¿verdad? Bueno, el calor, ¿quiénes aquí sienten el calor para aquellos que nos están sintonizando en Latinoamérica, ha estado súper caloroso aquí, la humedad ha estado súper alta, como que si nos han tirado miel, ¿verdad?, sobre la piel, pegajoso, todo el sentir. Pero saben, eso está declarando que alguien no solo pensó en eso, pero hay un propósito por el cual hay calor. Igualmente como hay frío en la parte sur ahorita, como en Argentina o en otros países, ¿verdad? Es muy interesante cuando empiezas a estudiar y solo hacer observaciones de la creación, ¿verdad?, del mar. ¿Quién es que le dijo al mar que llegara solo tal lugar? ¿Quién es el que le dijo al sol cuándo levantarse? ¿Quién es el que le dijo a la luna a qué hora salir? ¿Quién es el que hace que la tierra, ¿verdad?, esta gran piedra se dé vuelta? ¿Quién hace eso? Cuando empiezas a observar la creación de Dios está diciendo, Dios, hay un ser que es invisible, hay alguien que tiene la energía, ¿verdad? Hay una energía creadora detrás de todo eso. Y eso es lo que nosotros llamamos Dios, aquel que ha hecho el cielo y la tierra, las galaxias, las estrellas, las moléculas, las células de nuestros cuerpos. ¿Nunca se han puesto a pensar cómo es que nuestro cuerpo humano funciona? Es un milagro.
Es un milagro cómo un cuerpo humano funciona y está coordinado. Y cuando no está coordinado, el mismo cuerpo ajusta. Por eso es que varios de nosotros tenemos, ¿verdad?, grandes nudos en la espalda. ¿Saben? Ese es el cuerpo ajustando y tratando de balancearse. ¿Quién creó eso? Cuando miras es donde dices, es un ser que es mucho más poderoso que yo mismo. Es un ser mucho más poderoso, obvio, de lo que mi ojo puede ver. Y eso es lo que nosotros llamamos a Dios, el Dios creador de todo el universo. Y Él se revela a cada uno de nosotros día tras día. Con cada aliento que nosotros tomamos, Dios está testificando: yo soy la vida. Entonces, esta es una revelación general. Y muchos dirán, pues necesitamos los escritos para ser salvos. No necesitas la Biblia para conocer a Dios. Dios te está testificando día tras día que Él quiere una relación contigo. Día tras día Él está diciendo: yo te amo, te he andado buscando. ¿Por qué sigues tratando de hacer cosas que yo he dicho que es fuera de mi camino, fuera de la manera en que yo las creé? Y Él está diciéndonos: yo quiero que me conozcas. Quiero que ese mismo poder que crea, ¿verdad?, el que ha creado el universo, sea el mismo que esté en nuestro corazón. Entonces está esta revelación, y ahí está la revelación específica. Verás que la Biblia captura la obra majestuosa de Dios entre un Dios creador y su propia creación, humanos, y cómo es que Él le ha dado libre albedrío y le ha dicho: mira, quiero que disfrutes de mi creación, pero más que eso, quiero que entiendas mi bondad y mi amor. Y entonces Él nos ha dado, y por eso nos ha hecho a su imagen. Nos ha hecho a su imagen para que lleguemos a conocerlo más y más. Entonces, del Salmo 19, del 1 al 6, miramos cómo podemos nosotros ver que la Biblia es en sí una compilación de lo que Dios ha estado haciendo a través de los años, a través de los siglos, a través desde el tiempo que Él lo creó, de que Él creó todo el universo. Segundo punto: la Biblia es perfecta, confiable y no tiene errores. Y como les digo, esos estoy hablando de clases. Estamos hablando de estudio muy profundo, de entender cómo es que hemos llegado a lo que ahora llamamos el canon bíblico. Y cuando miramos de que en sí está revelando el corazón de Dios, pero más que eso, está invitándonos, el libro, la Biblia nos está invitando a experimentar el plan original que Dios ha tenido desde el principio. Y cuando entendemos quién es Él como un Dios perfecto, empiezas a mirar qué tan grande es Él, qué misericordioso es Él para usar hombres imperfectos, para usar a personas que aun cuando lo niegan, Él los sigue. Él va a su alcance, Él los persigue para decirles: ven a mi camino, ven al plan original que yo he tenido. Quiero que leamos el versículo 7 al 11. Y es aquí a donde quiero que miremos 7 maneras en cómo la Biblia nos ayuda a cada uno de nosotros. Y cómo es que nosotros no solo podemos entenderla, pero cuáles son los beneficios de nosotros. No solo leer la Biblia, sino que la Biblia nos transforme nuestros corazones, nuestra mente. Eso es como lo hace. Leamos el versículo 7 y de ahí vamos quiero que miren las 7. La primera dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Sabes, hay muchos que estamos en este cuarto que hemos probado las promesas de Dios, y a la misma vez hemos probado las palabras
que han sido ¿verdad?, cuidadosas de Dios, las que a donde Él dice, oye, no hagas esto. Muchos en este cuarto hemos probado cómo es que cuando nos vamos de su camino y cuando hacemos algo que está fuera de su voluntad, empezamos a probar muerte. Verás de que en mi propia vida yo he probado cuando yo no me he sometido a las enseñanzas del Señor, mi alma ha estado angustiada. A tal punto que empieza uno a tener pensamientos de hasta ya no vivir, de quitarse la vida. Cuando uno tiene esos pensamientos, cuando uno llega a ese punto a donde está pensando que tiene el control de hasta quitarse la vida, ¿sabes lo que está pasando ahí? Estamos aceptando que la palabra de Dios no es verdad. Estamos diciendo que la palabra de Dios no es suficiente. Y estamos negando a Dios mismo y su corazón a nosotros ponernos en una posición a donde queremos el control de tomar decisiones. Pero como nos dice aquí, las enseñanzas, los caminos de Dios son aquellos que avivan nuestras vidas. Las enseñanzas del Señor son las que avivan nuestra alma. Y quizás, no sé dónde estés tú hoy, en esta mañana. Quizás tu matrimonio está como se dice, sobre las piedras o despedazado. ¿Verdad? Quizás tu matrimonio esté donde ya no hay más. Déjame te digo, no hagas mentiras verdades, sino que confía en cómo Dios ha diseñado no solo el matrimonio, sino como Él ha diseñado cada una de las relaciones y cómo es que se deben de regir, y verás de que tu alma será avivada. Aquí miramos que las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Mira la siguiente frase: los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. ¿Sabes? Esa palabra sencillo, ¿sabes qué significa esa palabra sencillo? En el pensar hebreo es el dejar la puerta abierta. Cuando alguien dice, oh, esa persona es sencilla, es porque dejó la puerta abierta a algo. Entonces, cuando alguien es sabio, sabe cuándo cerrar las puertas, cuándo decir no, cuándo decir no, esto está fuera de la voluntad de Dios. ¿Y qué hace? Los decretos, ¿verdad? Los decretos del Señor, aquellas cosas que Él ha dado como instrucciones, son confiables porque cuando las hemos probado, hemos mirado que nos metemos en grandes problemas. El sabio sabe de que puede aprender de los decretos del Señor, capturados a través de la Biblia, y está hambriento y quiere saber más. Mira el siguiente versículo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Ahora, esta alegría no es solo estar alegre cuando yo recibo lo que yo quiero, sino la alegría es el yo poner mi confianza en aquel que está en control de todo. Y mi alegría ahora no está basada en que si yo lo tengo todo bien y mi vida está perfecta, sino que ahora mi alegría está basada en que aquel quien ha creado todo, desde el universo hasta la célula, en cada una de las células, en mi cuerpo, Él no solo está en control, pero Él es el que ha no solo creado el corazón, pero es aquel quien ha dado propósito a mi vida. Y muchos de nosotros quizás andamos buscando alegría en otras cosas que no son los caminos de Dios, que no son los mandamientos del Señor. Mira la siguiente frase: los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. ¿Quieres entender? ¿Quieres tener una vida a donde eres bueno para discernir? Los
mandatos, la palabra de Dios es la que puede enseñarte, es la que puede guiarte, es la que puede traer solución, quizás una que nunca hayas obtenido o quizás hayas ni imaginado. Mira el versículo 9. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. ¿Sabes esa palabra reverencia? En otras traducciones se ha traducido como el temor a Dios. Y Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es que el temor a Dios. Cuando alguien entiende quién es delante de un Dios santo, delante de un Dios creador que es todopoderoso, las tonterías que uno piensa en tener, que yo puedo hacer y yo puedo diseñar mi vida, eso es lo que lleva al caos. Y eso es lo que lleva a destrucción. Y por eso es importante que nosotros entendamos que la Biblia nos está diciendo, nos está presentando a un Dios que aún siendo Él el Todopoderoso, aún siendo aquel que ha creado todo, aquel que es preciso en todo lo que ha hecho, ese mismo Dios está buscando el llegar a enseñarnos más de Él. Es como un papá y su hogar. Cuando uno de sus hijos o sus hijas se va de su hogar, de su casa, y se ha ido a hacer cosas, se ha perdido, ¿verdad? Es alguien que anda buscando cosas que no están en el corazón de su padre. Y su padre está diciendo, oh hijo, oh hija, para de tomar, para de hacer drogas, porque eso te va a matar. Y eso es el corazón del Padre que está siendo presentado a través de la Biblia. De un Dios que es no solo aquel que puede incinerarnos así, ¿verdad? ¿Saben? Somos tan frágiles. Miren, yo ahorita, no sé si oyen mi voz, yo he tenido alergias aquí en Dallas. Para aquellos que nos siguen de otros países, aquí en Dallas hay es como no hay buena circulación de aire, ¿ok? Aquí no se van muy rápido las alergias, ¿verdad? Aquí es donde se queda y aquí es donde circula. Entonces, muchos de aquellos que tienen sensibilidades a cierto tipo de polen están, ¿verdad?, sufriendo, así como yo. Pero saben, no toma mucho para que mi vida ya no exista. Es un virus. ¿Han oído algo? ¿Se recuerdan de algo llamado el coronavirus? ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso? No. Ok. ¿Saben? Todavía existe. ¿Saben? No toma mucho. Nuestra vida puede terminar hoy, saliendo de acá. No toma mucho para nosotros dejar de perder nuestro aliento. Pero Dios en su infinito amor nos ha dado hoy para estar aquí y para que oigamos que Él anda buscándonos a cada uno de nosotros y quiere una relación con cada uno de nosotros. Y por eso dice, la reverencia al Señor es pura. Alguien que teme a Dios es puro en sus intenciones, es puro en sus relaciones, es puro en la manera, es íntegro, ¿verdad? No hay doble intención en las cosas que hace, sino que dado a que Dios, el Dios Todopoderoso lo conoce, no tiene miedo de ser transparente. Sabes, muchas de las vidas hoy en día, hay muchas personas hoy en día, y yo tengo que una y otra vez recordarme de que Dios me ama. Porque muchas veces me olvido, porque yo quiero tener control de situaciones. Pero sabes, cuando nosotros vivimos nuestras vidas y esforzándonos en tratando de vivir una vida oculta, haciendo actos o cosas de escondidas, es ahí a donde empezamos a probar la muerte. Y Dios nos llama a ser personas transparentes, ser auténticas y seguirlo a Él, no solo por los beneficios que Él me da, sino porque yo miro y confío que Él es alguien puro, alguien santo, alguien que no quiere el mal para mí, sino que quiere el bien para mí, porque Él es bueno. ¿Sí miran? Mira la siguiente frase: las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial.
Sabes, a través de la Biblia uno puede aprender cómo no ser alguien que discrimina a otros o tiene prejuicios de otros, sino que a través de la Biblia tú miras que Jesús a los ricos y pobres, Él los ama. Él está con aquellos que son los fariseos religiosos y también con aquellos que no tienen educación. ¿Por qué? Porque Dios ha creado a todos a su imagen, y eso es a donde miras que Dios es imparcial. Dios no hace acepción de personas, sino que Él está buscando a cada uno de nosotros diciendo: ven hijo, ven hija, ven a encontrar y a entender cuál es mi plan, cuál es mi propósito. Mira la siguiente frase: sirven de advertencia para tu siervo. El versículo 11, perdón. Una gran recompensa para quienes las obedecen. Como les dije, varios de nosotros en este salón hemos probado las promesas de Dios y son reales. Pero a la misma vez hemos probado las palabras de advertencia de Dios mismo y también sabemos que son reales. Y por eso queremos y estamos aquí tratando de decir: amigos, pero si no tienes una relación con Jesús o conoces de Jesús, con Dios, nos encantaría para que entiendas por qué es que Jesús es importante para nosotros. Miramos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17. Dice: toda la escritura es inspirada, ¿verdad? Todo lo que miramos que ha sido inspirado por Dios, aquellos autores que han sido inspirados por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y eso me lleva al tercer punto, y es este: la Biblia es práctica y puede guiar nuestro diario vivir. ¿Cómo es que la Biblia es práctica? Pues fíjate que la Biblia revela que Jesús es el modelo perfecto a seguir. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y no hay nadie que puede llegar a Dios si no es a través de Jesús, y entender quién es Él y también someterse al reino, a su reino. La Biblia revela cómo también nosotros debemos de tomar decisiones, ¿verdad? Cómo es que debemos de tratar a personas cuando nos cae mal. ¿Quiénes aquí no han tenido conflicto en su vida? Vamos a ver. Qué bien, ni yo tampoco lo levanto. Porque a mí, justo ayer estábamos hablando con mi esposa, cómo es que los conflictos de la vida, la fricción de la vida, es a donde hemos encontrado no solo que Dios es perfecto, pero que yo soy imperfecto y necesito a alguien que es perfecto para que me dé acceso a aprender de aquel que sí es perfecto. Porque dejado a mí mismo, yo solo usaría a mi esposa para mi propio bien y mi conveniencia. Pero eso es mirando aquello que Dios creó como el matrimonio. Dios creó el matrimonio no para hacernos alegres, no para darnos los deseos que nosotros queremos en una relación, sino que Dios creó el matrimonio porque quiere revelar su historia de amor en cómo es que dos personas imperfectas pueden hacer una unión perfecta. Entonces el matrimonio es una creación de Dios para revelar su historia, para revelar su carácter, para revelar su corazón. Entonces, de esa manera es donde tú puedes mirar. La Biblia nos enseña que, basado en entender que Dios es un Dios santo, Dios es alguien que busca y anhela cosas buenas para nosotros. Al vivir a la luz de que Él es el que tiene todo el control, yo puedo ahora vivir y tener una vida bienaventurada. ¿Sabes qué es esa palabra bienaventurada? Una buena aventura. Estás bien encaminado.
Alguien que teme a Dios está en buen camino. ¿Sabes? Dice la primera bienaventuranza, bienaventurado ¿qué? Los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque alguien que no es pobre de espíritu, en otras maneras, alguien que es soberbio, arrogante, que no le gusta recibir consejos, que no quiere oír a alguien que lo amoneste, alguien que no le gusta corrección, alguien que no le gusta que le digan que es imperfecto, ese es alguien que nunca verá lo bueno y maravilloso de los caminos de Dios. Entonces, alguien que entiende el corazón de Dios y lo aprende a través de la Biblia, que revela el corazón de Dios, mira que es alguien que es sabio. Ya no es simple, es alguien que está bien encaminado. Sabes, cuando las cosas se hacen difíciles en la vida, es bueno tener amigos que lo recuerden, que le recuerdan a uno verdades, especialmente, ¿verdad?, cuando son circunstancias difíciles. Algunos de ustedes no estuvieron aquí cuando les conté esta historia, y por eso la cuento otra vez. Verás que hace un mes nosotros recibimos la noticia que había una posibilidad de que quizás nuestra hija tuviera leucemia. Posibilidad, y lo digo, posibilidad. Y en estos momentos, cuando recibes noticias así fuertes, lo que quieres hacer es, ¿cómo le quito eso a mi hija? ¿Cómo entro y le meto algo para sacárselo? Y uno se desespera, pero uno se preocupa, se estresa, se deprime y dice, ¿cómo es que esto me puede pasar a mí? Pero justo cuando recibí esta noticia, Dios fue muy fiel en enviar a mi hermano Nathan Wagner, que está en el staff aquí de Watermark. Y justo cuando yo apagué el teléfono, entró él y me dice, ¿cómo estás? No podía mentirle, sino que le dije, y empecé a llorar como un niño. Y su oración fue muy sencilla. Jesús, acércate ahorita. Jesús, acércate ahorita. Y en ese momento, eso es lo que yo necesitaba. Porque yo necesito saber que Dios no está sorprendido por esas noticias, sino que Dios está en control. Hay un propósito en la vida. Entonces, cuando cosas que no entendemos, ¿verdad?, eso está enseñando que somos personas finitas, somos personas frágiles, somos personas que no tenemos el control y necesitamos esperanza. Y la Biblia nos enseña este mensaje de esperanza, que aquel que ha creado todo desde el principio perfecto, Él anhela restaurarlo todo. El cáncer, otras enfermedades, relaciones quebrantadas, todo eso está señalando que Él es santo y vivimos en un mundo quebrantado. Y Jesús es nuestra respuesta. Jesús es nuestra esperanza. Entonces la Biblia nos enseña ejemplos de vida real en cómo personas totalmente imperfectas llegan a un diálogo con Dios, buscan entender la vida y Dios les responde de maneras milagrosas, de maneras sobrenaturales. La Biblia no solo es una guía para la vida, sino que tiene el poder para transformarnos hoy en día. Entonces, quiero decirles así la historia de la Biblia, muy rápido, porque si no se las digo, entonces el mensaje no tiene sentido. Esta es la historia, que Dios creó a todos y a todas las cosas. Él las creó perfectas y a todos los humanos Él las creó a su imagen. Pero la caída viene cuando el hombre y la mujer dudan de la palabra de Dios. Dudan que Él es alguien que es confiable. Y eso lleva a lo que se llama pecado. Las palabras, acciones, deseos e intenciones que están fuera del carácter de Dios. Y ese pecado es el que nos separa de Dios. Pero Dios no nos deja allí. Dios no nos deja en el fango. Dios no nos deja en el lodo y dice, ok, bueno, tú
tú, ¿verdad?, decidiste irte del hogar, entonces anda, perdete, ¿verdad? Y no me importa qué te pasa. No. Dios no es uno de esos padres. Dios es un padre amoroso que dice, oh hijo, ¿por qué? ¿Por qué te estás escondiendo? ¿Por qué estás buscando cosas fuera de mi voluntad? Y Él envía a Jesús, a su Hijo, para redimirnos. ¿Sabe qué es esa palabra redención? La palabra redención es pagar el precio por toda la deuda que tiene y restaurarlo a su posición oficial. Aún siendo nosotros hijos e hijas desobedientes, hijos e hijas que no confían en Él completamente, Él nos alcanza y dice, yo aún así envío a mi Hijo Jesucristo para que muera en tu lugar. Porque el pago de la muerte, el pago del pecado es la muerte. Mas la buena dádiva es la vida eterna en Cristo Jesús. Y Cristo es aquel que nos da acceso a regresar a su hogar, a regresar a lo bello y maravilloso que Él es. Entonces Jesucristo vino a salvarnos de nosotros mismos. Y termina de esta manera. Y esta es nuestra esperanza, que algún día todo lo que nosotros miramos quebrantado, Él lo va a restaurar a su plan original, a su estado original. ¿Lo creen? Esa es nuestra esperanza. Y por eso es que nosotros nos ponemos, ¿verdad?, y nos levantamos cada día diciendo, ¿a quién más le puedo decir acerca de este Dios que no solo está como una botella, como un genio en una botella? ¿Verdad? Dios no está solo encapsulado en la Biblia. Dios es verbo. Dios es vida. Dios es el aliento que tú sientes, el amor que tú anhelas. Ese es Dios. Y Él anhela tener una relación contigo. Entonces, quiero decirte, si tú no tienes una relación con Dios y no conoces quién es Jesús, no queremos que te vayas sin venir hacia enfrente y hacernos saber cómo podemos ayudarte para que entiendas eso. Pero si tú eres aquel que ha entendido esa verdad, que salgamos de acá, no para solo consumir y buscar qué es lo bueno para mí, sino cómo es que nos unimos a la misión de Dios y salimos para contarle a la historia a todos hasta que todo el mundo lo oiga. Entonces queremos caminar contigo. Si no tienes una iglesia que llamas tu hogar, ¿verdad?, donde Dios es nuestro Padre Celestial, quiero decirte, sería un honor el que te unieras aquí con nosotros. Entonces déjame orar y vamos a despedirnos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos das juntos como familia. Espíritu Santo, haz tu obra en nuestros corazones. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.